porque hay temas muy acuciantes en la comunidad. Okay. Precisamente el tema de inmigración está bastante fuerte en estos momentos. Es demasiado fuerte ahora mismo. Yo creo que aunque hayan temas como estos que le importan a todo el mundo de los negocios, que ya usted lo dijo, vamos a estarlo hablando al final del programa para que me dé ahí como, no secretitos, porque si lo va a hacer público no son secretitos, pero sí unos tips para compartirlos con las personas que nos ven. Pero aun cuando hay otros temas, el tema de la inmigración ahora mismo es el plato fuerte. Es violento todo lo que está pasando y tú tienes la experiencia directa de trabajar con abogados, tú trabajas con abogados, tienes conocimiento de todo eso. Y también tengo personas que conozco, amigos, familias también, que están hasta cierto punto, diríamos, en la cuerda floja ahora, porque estos son tiempos que de alguna manera se venían venir. El presidente lo dijo en su momento de campaña, cuáles eran sus prioridades, pero lo que se está viviendo en estos momentos, no siempre, o sea, no todo el mundo pensó o no se pensó que fuera así tan pronto y de esta magnitud. Y de verdad que la gente se lo siente mucho. Así mismo es. Y fíjate, yo quisiera empezar, si te parece bien, con un caso muy atípico que se dio de un ciudadano americano que está sufriendo en este caso por la esposa, porque la esposa la cogieron en Puerto Rico, es decir, cuando ellos regresaban de Puerto Rico, algo así. Tú tienes la nota, si fueras tan amable, ¿por qué no lees la nota? Vamos a poner la foto acá de la pareja para que ustedes puedan conocer de primera mano, porque hay muchas confusiones con todos estos temas. Es importante que ustedes sepan que las personas que directamente están teniendo algún tipo de situación, existieron errores en la aplicación, tienen visas vencidas, algo está sucediendo. Hay que revisar a veces y no lanzarse a emitir una opinión. Si te parece, podemos leer el post. Vamos a leer entonces esto, vamos a hablar de este caso en particular del que usted mencionaba y vamos a hablar también de manera general, porque las lecturas son muchas y hay algo que es fundamental y es la desinformación también que hay o las malas lecturas que se hacen de todos los hechos que se dan en términos migratorios. Las personas en redes hay de todo. Hay quien habla con base, sin base, con conocimiento, sin conocimiento, quien cuenta su experiencia y hay también quien no te da los detalles completos para que tú saques entonces una conclusión y entonces ahí es donde las personas sacan una conclusión errada de la realidad. Vamos a este caso y después entonces vamos a hablar de lo general. Dice, el hombre que ves a la izquierda en la foto se llama Bradley Bartlett, o sea, me imagino que en la fotos que vamos a estar presentando aquí. Es estadounidense, vive en Wisconsin, trabaja en mantenimiento y siempre ha creído que Trump tenía la razón. Hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Así de simple, punto. Luego conoció a Camila Muñoz, peruana, ingresó a los Estados Unidos con visa regular, se enamoraron, se casaron y se fueron de luna de miel a Puerto Rico. Ni a otro lugar, a Puerto Rico. A Puerto Rico. Sin embargo, en el camino de regreso, Camila es parada en el aeropuerto. ¿Por qué? Debido a que su visa había expirado desde la pandemia. O sea, Camila se adormeció un poco porque desde la pandemia, si ella no había hecho nada migratoriamente hablando, Camila tiene un % de responsabilidad aquí. No soy abogada, soy periodista, pero todos los días veo casos similares a que personas esperan a que el tiempo pase y después no hay nada que hacer contigo. Regresamos aquí entonces a Camila, que desde la pandemia tenía su visa vencida. Dice que nunca la había renovado y ahora estaba esperando su green card. Me imagino que estaría ajustando porque su esposo, que es ciudadano americano, le hizo una petición familiar a ella. Una I-130, ¿no? Una I-130 es como se llama ese formulario. ¿Es usted ciudadano estadounidense? Le preguntaron a ella. No, respondió, antes de ser arrestada y llevada a un centro de detención de ICE en Luisiana. En Luisiana, los centros de detención de ICE, las personas le tienen mucho miedo porque son centros casi siempre, por lo que escucho y sé de las personas que cuentan, de larga estadía. O sea, es un centro, o son los centros donde las personas esperan a sus procesos en detención. Hay muchas personas que los detienen, les ponen, digamos, un grillete electrónico, otra forma de reportarse, o tienen que hacerlo periódicamente en una oficina de ICE, pero hay centros como este que son para responder al proceso allí, a un proceso de asilo, a un proceso largo. Son procesos que pueden durar años. No siempre pasa, pero pasa. Entonces, seguimos aquí con la historia de Camila. Lleva varios días encerrada allí con riesgo de ser deportada, al temor mayor de todos los inmigrantes. Y él llora, se desespera, dice que todo es absurdo, que el sistema es ineficiente, lo cual es un desperdicio. ¿Quién está pasando? O sea, él está pensando ahora mismo en mudarse a Perú,
porque quien ahora recibe muchos insultos por votar por Trump, es decir, él ahora mismo recibe también muchos insultos por haber votado por Trump, cuando ahora mismo le está sufriendo en carne propia una de las medidas que el presidente Trump anunció desde la campaña. O sea, lo está viviendo en su propia familia. Le están diciendo, claro, usted votó a favor de las deportaciones, pero pensó que solo se aplicaban a otros, que no le iba a tocar a usted directamente. Por aquellos que no se parecen a ti, físicamente me imagino, porque los inmigrantes, bueno, los latinos y tal, tenemos otras características físicas, y por aquellos que no conoces porque no tienen un rostro, no tienen una historia o no tienen un nombre que tú conozcas. Ahora que el odio se ha apoderado de tu esposa, la historia para ti es diferente. Ahora la legalidad le parece menos justa y la burocracia menos patriótica. Sin embargo, el hombre dijo que votaba por Trump de nuevo, si fuera necesario. Y lo dijo, porque es de las personas que no mezclan las capacidades y que no mezclan las realidades. Pero es que tú sabes qué pasa con todo esto, es que los seres humanos tenemos la maldita costumbre de que no nos revisamos cuando ocurre una situación y le echamos las culpas. Es como que si tuviéramos un problema en nuestra casa y le echamos la culpa al vecino. Totalmente. Señor, lamentablemente en este caso está bien claro, la muchacha dejó vencer su visa. Entonces, aun cuando estés casada con un ciudadano americano, todavía no está determinado tu proceso, todavía no tienes estatus legal. Entonces, ¿por qué dejaste vencer la visa? Mira, hay una realidad y yo quiero, si me lo permite, quiero darte mi opinión. Para mi gusto, todas las cosas en inmigración están ocurriendo de manera muy rápida y muy radical, para mi gusto. Y yo diría muy discrecional. Yo preferiría que todo se hubiera hecho a través de revisiones, de estudios, de ver todos esos casos, porque además el problema no es creado por el presidente Donald Trump ni esta administración. El problema es creado por la administración Biden. De hecho, mucha gente llega y te dice, no, es que Trump quitó el parol. No, quien quitó el parol en octubre del año pasado fue el presidente Biden. Yo no soy abogado, yo no tengo nada que ver con esto, pero me leo constantemente las noticias de inmigración. Veo muchos periodistas como tú, otros más que se dedican a la parte de inmigración, muchos abogados, porque verdaderamente me preocupa la situación de los cubanos. Los que vinieron con parol humanitario, los otros que están en este país, pero casi siempre cuando tú revisas hay algún problema determinado que tiene alguien. En estos días cogieron también a un ciudadano español. ¿Usted lo vio? Es decir, un ciudadano español llevaba 10 años en este país. 10 años en este país. Que no tiene una green card en 10 años. De hecho, 10 años para que ella sea ciudadano norteamericano. Porque ¿qué espera una persona? A ver, cuando llegamos a este país, para poner los puntos sobre las IES, y yo sé que quizás yo tengo un criterio como inmigrante, porque soy inmigrante, llegué a este país como usted, como tantos, y en un momento no tuve la green card hasta que apliqué, hasta que me llegó. O sea, todo ese proceso. No, yo te voy a hablar de mi experiencia. ¿También fue tremenda? No. Tú te vas a dar cuenta ahora. O sea, primero, para empezar, número 1, llegamos a un país donde no sabemos nada y donde tenemos que informarnos de todo. Y aquí los procesos de inmigración no funcionan igual para todo el mundo. Cada caso es un caso, los abogados de inmigración así siempre lo dicen. Es lo primero. Además, yo quizás esta opinión no le agrada a todo el mundo, pero es la mía y es la que defiendo. Como inmigrante, estoy partiendo desde el punto de vista de inmigrante y desde mi realidad, que tengo, como le dije, amigos, familias, conocidos y personas que escucho. Y trabajas con abogados también. Exacto, y personas a las que escucho todos los días que llegan y conversan. Cuando el parol humanitario nació, desde que nació, desde que se concibió ese parol humanitario, fue motivo de discordia, porque en aquel momento inicial varios estados republicanos pusieron una demanda para quitar el parol, para frisar el parol, y todo eso estuvo, el juez decía, el juez no decía, en tal fecha, en tal más cual fecha, o sea que siempre fue algo controversial. Desde que las personas entraron a este país con parol humanitario, no estoy hablando solo de los cubanos, estoy hablando de los beneficiarios del parol, en este caso del parol último que se puso, cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Los nicaragüenses, los haitianos y los venezolanos saben que cuando llegan a los Estados Unidos, o tienen una petición familiar por un cónyuge, o por un familiar cercano, dígase madre o padre, o hijos, o de lo contrario, tienen que aplicar un asilo político y estaba el TPS para los venezolanos. Tenían 2 años. Eso, para ese proceso, para el asilo, tienen solo el primer año. Al asilo no puedes aplicar después del primer año, o bueno, tienes que hacer otro tipo de procedimientos para que puedas calificar a la aplicación de asilo. Si tenías todo ese tiempo, ¿qué hiciste en todo ese tiempo? Es cierto. Porque la prioridad de cualquier ser humano en este país, cuando llega inmigrante,
es regularizar su estatus migratorio. Y No para cabe eso, ¿qué duda. tienes que hacer? O sea, utilizar lo que tienes al alcance de la mano. Cuando yo tengo un dolor en la rodilla, ¿a dónde yo voy? ¿A dónde Al voy? médico. Ya está. Si yo quiero hacerme las uñas, ¿a dónde voy? Al salón que hacen las uñas. Si usted tiene una situación migratoria, ¿a dónde tiene que ir? Con un abogado y documentarse bien, informarse y saber cuáles son las opciones que usted tiene dado su caso de inmigración. Eso, ¿por qué la gente no lo hizo? No, ¿Cuáles y son mira, las alarmas de ahora? No, y mira, y no es solamente eso, porque eso sucedió en este país. No solamente eso, estos casos ahora que no han cumplido el año Ya eso de es, los cubanos, eso es esos otra son parte. otros casos. O sea, eso es otra parte. Ok. Pero fíjate, yo he escuchado casos de personas que no han cumplido un año, ahora le están dando hasta el 25 de abril Ok. para que puedan hacer su aplicación de asilo y no quieren hacerlo. No quieren hacer el asilo por aquello de que quizás no puedo volver a Cuba. Señores, yo quiero que se tenga en cuenta la historia de la inmigración cubana. Yo no quiero tirarle a nadie. En definitiva, yo soy ciudadano americano, toda mi familia lo es, hasta mi esposa lo es, porque fíjate, ese es otro caso que yo te pudiera hablar. Mi esposa se hizo ciudadana a los 3 años que llevaba en este país. No tenía necesidad quizá de hacerse ciudadana a los 3 años, pudiera haber tenía esperado prisa. 5. Pero sin embargo ella lo hizo, podía hacerlo por mí como ciudadano americano. Claro que sí. La prioridad para nosotros era la legalidad de ella en este país. Ese dinero había que sacarlo de abajo de la tierra. Por supuesto. Entonces, retomando el tema que yo te quería retomar, la historia de la inmigración cubana no es Trump, nos estamos virando mal para el problema. El problema es allá. Es que le estamos es aquello. lanzando o le lanzan lo que le toca y lo que no. Asimismo, por si hay alguien que no lo sabe, los primeros inmigrantes que llegaron a este país en el año 59 no podían comunicarse nunca con la familia y menos visitarla. De hecho, la Yo familia, recuerdo- se peleaban las familias. Se peleaban. Yo recuerdo un tío mío, yo tengo familia que vinieron para acá en el año 66 y en el año 67. Y ese tío mío le mandaba a mi abuela, a su mamá, le mandaba cartas. Dentro de las cartas mandaban cuchillas de afeitar, mandaban tabletas de chicle y la comunicación era por carta. La carta se demoraba 2 y 3 meses para llegar a Cuba. Una carta. Nada de internet, nada de llamadas telefónicas. Eso te estoy hablando de esa etapa. En la etapa mía, tú tenías que comprar, que te estoy hablando ya de los años 2000, tú tenías que comprar una tarjeta para poder hablar con Cuba. La tarjeta te daba, por ejemplo, $10 a minuto la llamada para Cuba. El Es decir, otro- a $1 el minuto. El otro día estuve escuchando a alguien que pagaba. Después que apareció $2 el el internet, minuto. todos tenemos el privilegio, porque yo tengo mi madre todavía en Cuba, ¿ok? Todos tenemos el privilegio de comunicarnos con la familia. Señores, es un sacrificio lo que tú estás haciendo. Total. Yo me perdí la etapa de mi hija en Cuba, toda esa etapa. Hoy en día, gracias a Dios, mi hija está aquí. Tengo una nieta maravillosa nacida en este país. Tengo mi otra hija que nació en este país. Hay un sacrificio que tú tienes que ser capaz de hacer. No es posible, bajo ningún concepto, que tú llegues a un país, tú digas que tú quieres un asilo político y al año y un día estés en Cuba. Es totalmente contradictorio. ¿Usted ha Eso visto? no lo entiende nadie. ¿Usted ha visto la estatua Entonces del nosotros, y ya te termino porque empiezo a meter muela, nosotros hemos tenido la culpa de la ley de ajuste cubano, de la ley de pies secos, pies mojados que quitaron, de la situación del parol. Yo estaba escuchando la noticia en América TV a Juan Manuel Cabo, que estaba entrevistando a un periodista, a un abogado, no me acuerdo qué abogado era. Hubo una persona que hizo cerca de 1000 aplicaciones desde un Walgreens, 1000 aplicaciones del parol. Personas muertas hicieron aplicaciones al parol. Señores, que te digo otra cosa. Todo el mundo no es culpable. No, es para como nada. cuando Para te dicen, nada. le robó $5 millones o $10 millones a Medicare. Pero tú estás loco. ¿Tú crees que yo voy a tener un subordinado en mi negocio que sea capaz de robarme $100, $200, $300? Me podrá robar $300. Exacto. Pero a los 500 yo me doy cuenta. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos permite que le roben esa cantidad de dinero? ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos permite que existan fraude en el paro humanitario? Señor mío. Supuestamente porque son sistemas automáticos, o sea, es automático y no es un humano quien opera el sistema. Entonces, quien carga la culpa de alguna manera
de lo que pasó, de tantas violaciones, de tanto fraude, porque sí hay fraude. De hecho, no solo está la revocación del parol ahí, está también frisado, o han dicho que si no está frisado, un poco más lento, porque todavía sé de personas que le siguen llegando los procesamientos de todas las aplicaciones a la Green Card, de las personas que entraron por el parol humanitario. Elizabeth, que somos inventores, ¿verdad? Somos inventores. Tú ves todos los fenómenos de los cubanos día tras día, con las situaciones que se crean en este país, en actos de delincuencia, en barbaridades. Estaba viendo hoy entonces, la noticia. Todos lo afectamos. Entonces se afectan justo por pecadores. Ahora hay mucha gente buena, mucha gente maravillosa trabajando en los Estados Unidos y están afectados por un grupo de estúpidos, de delincuentes. Pero aún así es lamentable, claro. O sea, lo siento así y lo veo así todos los días porque uno escucha cada historia que de verdad encogen el corazón, te lo estrujan. Pero aún así le están dando la herramienta. Tienes que aplicar al asilo. ¿Cuál es el problema? Aplica al asilo. Bueno, que vayas a defender o no tu asilo, que tengas un asilo frívolo o no, después ya esos son otros caminos que van a tomar. Pero en el caso de los cubanos específicamente, tienes tu ley de ajuste, ¿ok? Claro. Pero vas a estar todo este tiempo así como desprotegido. Que a propósito, he estado escuchando, y esto, señores, quiero que tengan en cuenta, aquí no hay ningún tipo de consejo legal. No, para nada, somos abogados. Es nuestra opinión personal, particular, de lo que estamos viendo. De lo que hemos estado escuchando de todos los medios, vaya. Si quieren no hacerle caso a esto y apagar el podcast ahora mismo. Es la conclusión de Adalberto, la mía o la suya, claro, que puede que esté de acuerdo con nosotros o difiera de lo que decimos. He estado escuchando que, por ejemplo, las personas que que tienen mayor desventaja, porque los que se metieron 2 años aquí con el parol y no aplicaron, se fastidiaron. Porque le dio el deseo, se fastidiaron. Exactamente. Pero los que llevan meses y no cumplen el año todavía para la ley de ajuste cubano y no quieren hacer asilo, por alguna casualidad, yo creeré que esas personas, y lo he estado escuchando, se podrán quedar ilegal hasta tanto tengan al año un día y van a poder aplicar. Porque, ¿qué sucede con todo esto? Están desprotegidos mientras no tengan otro beneficio. Es lo que yo he escuchado de los abogados. Por ejemplo, tú tienes, a ti te admitieron en los Estados Unidos. Cuando tú entraste hay un proceso legal que a ti te admitieron en los Estados Unidos a través del paro humanitario. Okay. Lo que significa, no fue que tú entraste como el caso de esta peruana que entró con una visa, se le venció la visa y no hizo nada. Ella también tiene una entrada legal, pero ella no hizo nada todo este tiempo. Entonces, yo saco la conclusión de esto. Se supone que haya 11 millones de latinos en los Estados Unidos, de inmigrantes que no tienen papeles. No es de ahora, no es la hora de la administración de Trump. Eso viene hace 40 años, como decía María Elvira Salazar. Eso le iba a decir. Entonces, si hay 40 millones, yo ahora que llevo 8 meses en este país, por ponerte un ejemplo, tengo paro humanitario, se me va a vencer el día 25. No quiero aplicar asilo, bueno, me voy a quedar sin permiso de trabajo, me voy a quedar sin nada, pero voy a poder aplicar. Eso es otra cosa a la que la gente le tiene mucho miedo porque el asilo se le vence, ¿no? O sea, cuando se revoca el parol, el permiso de trabajo queda con invalidez o todavía lo pueden usar y tal. Hay muchas personas que tampoco hacen, cuando aplican a su Green Card, cuando aplican a la I-485, que es la aplicación de la residencia, no aplican a su permiso de trabajo porque entonces ya tienen el otro y no sabe que les llega. O sea, ahí vuelvo a la desinformación que hay de las herramientas que tienen a la mano. Entonces, esas personas sí se quedarían desprotegidas todo ese tiempo. Es un riesgo que, bueno, quien lo quiera correr también tiene. Oye, que es una barbaridad lo que hizo el gobierno de Biden con todo el sistema de inmigración. Más de 530,000 personas entraron a los Estados Unidos por el parol humanitario. Un desastre. Y de eso, o sea, nosotros los cubanos nos creemos y somos el ombligo del mundo, para nosotros lo somos definitivamente, y o sea, la mayor cifra de los beneficiarios del parol, obvio, no fueron los cubanos, no fueron para nada los cubanos, pero tampoco la mayor cantidad de beneficiarios del parol son los que hoy están desprotegidos. O sea, los que podrían quedar este tiempo, porque saque usted cuenta desde cuando el parol estaba adormecido o las cifras del parol disminuyeron mucho, porque al principio sí fue todo un boom, llegaban semanalmente, diariamente miles de personas a este país. En los reportajes de varios medios. Personas maravillosas. Exacto, de varios medios hacían reportajes del aeropuerto, las personas recibiendo a sus familias y tal, y todo el mundo, por supuesto, muy feliz. Fue una facilidad migratoria para muchos, la verdad. Puede haber sido descabellado y todo, pero de verdad benefició a muchísimas familias, unió a muchas familias. Y ahora, desde el 25 de abril en lo adelante, digamos hasta agosto, septiembre, quizás octubre, estuvieron entrando personas con el parol. Sí. O sea que ese periodo se le va
al cubano, estoy hablando del cubano que tiene el año y un día, estaría pocos meses como así desprotegido. Mismo, no así el resto de las personas que entraron de otra nacionalidad, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, que tenían que obligatoriamente aplicar el asilo, no tenían de otra.